Si me dijeran a mí cuáles son los dos factores más importantes para definir cómo va a evolucionar la economía peruana en el año 2010, yo diría de que estos son cuál va a ser la recuperación de la economía mundial, por un lado. Ahora, en el consumo la recuperación va a ser más lenta que la producción. O sea, el año 2009 se produjo menos porque había stocks, entonces estaban vendiendo los stocks y la producción era menor. Hoy día ya no existe eso, probablemente la producción puede terminar siendo algo mayor que las ventas, porque hay que como reponer esos inventarios, ¿no? El consumo privado no ha llegado a caer, o sea, el año 2009 no hemos tenido una caída en el consumo, ha habido una crisis grave en toda la economía mundial. El consumo peruano, que venía creciendo a un muy buen ritmo, cayó a 1.3, pero siempre constituye un consumo positivo, ¿no? Pero lo que sí se ha dado es que el empleo en empresas de 10 a más trabajadores respecto a la variación en los 12 meses sí ya está en cero. Tampoco es que haya aumentado que haya disminuido el empleo en estas empresas, pero ya está en cero, ¿no? Entonces, por el lado del consumo, la recuperación va a ser algo más lenta que respecto a la producción. Y el otro tema es el impulso público, porque por el lado del año 2008, cuando uno dice el crecimiento del Producto Bruto del año 2008, que es la primera barra de ahí, uno tiene 9.8 de crecimiento. Ya, el rojo ahí es el crecimiento que se debe al sector privado, y el blanquito o gris es el crecimiento que se debe al sector público, ¿no? Entonces, el año 2008, la parte más importante del crecimiento era del sector privado. El año 2009, en base al plan de reactivación, el aumento en el gasto público, del 1% de crecimiento, casi todo ha venido como consecuencia de este plan de reactivación que ha planteado el gobierno. El año 2010, nuestras proyecciones son que la economía va a crecer entre 4 y 5%, la economía peruana va a crecer entre 4 y 5%, y el componente público también va a crecer. O sea, la inversión pública, cuando uno la mira en el gráfico de la derecha, como porcentaje del Producto Bruto, la inversión pública está subiendo a 6%, y uno tiene ahí un registro medio histórico para darse cuenta que 6% de Producto Bruto es una inversión pública similar a la que había, digamos, bueno, el año 74, en la época del gobierno militar. La inversión pública llegaba pues al 7,5%. O sea, el esfuerzo que se está haciendo en gasto público es bien significativo. El dólar, ¿no? O sea, hay un poco el tema de, bueno, evidentemente inflación no hay nada, como hemos visto el año pasado, es un año sin inflación, y cada una buena pregunta que uno dice es ¿qué pasa con el dólar y el nuevo sol, ¿no? Uno tendería a creer que las presiones hoy día son más para que el dólar caiga algo en lugar de que suba. ¿Por qué digo esto? O sea, en la tabla de la izquierda hay 5 variables. O sea, ¿va a haber inversión extranjera directa? Sí, va a haber inversión extranjera directa neta. Va a haber proyectos de inversión. Entonces, el año entrante va a haber 3% de Producto Bruto de inversión extranjera que va a entrar al Perú. Pero claro, como entran los dólares, sobran ahí dólares que quieren cambiarse por soles. Entonces, ¿qué presión va a tener sobre la tasa de cambio una inversión extranjera directa positiva? Una presión para abajo.
La dolarización, o sea, la economía peruana todavía en los años 2008, 2009, estaba dolarizada al 55%. ¿Qué está sucediendo de que los peruanos le estamos dándole mucho más confianza al sol? Entonces nos estamos desdolarizando. Entonces el año 2010 la dolarización del sistema financiero probablemente va a caer a 47%. Entonces si uno va a cambiar sus dólares por soles, también eso puede generar una presión al tipo de cambio hacia abajo. El déficit fiscal sí vamos a pasar de tener una situación superavitaria fiscal a un déficit el año 2010 de 1.8% de Producto Bruto, y eso sí genera importaciones y requerimientos de presión sobre el tipo de cambio, ¿no? Los términos de intercambio que cayeron en el año 2008 y 2009, la figura de precios, Frank Truede me puede corregir después, pero digamos, el año 2010 se espera que los precios estén mejores que el año 2009. Eso va a generar más dólares que pueden afectar el mercado. Y se supone que vamos a acumular reservas internacionales netas hasta un nivel como de 35.200 millones, ¿no? Entonces, los fundamentos, o sea, cuando uno mira esto, los fundamentos va a tender hacia que el nuevo sol cerraría como en 2.80 para fines del año 2010. Habría muy poca inflación, pero muy poca inflación en el índice de precios. O sea, las empresas sí van a tener aumentos graduales de costos, porque el precio de los alimentos y el de los combustibles pueden ser mayores que ese 2%. Bajo, ¿no? ¿Qué puede cambiar esto? Incertidumbre política, evidentemente. Si en septiembre, octubre, las proyecciones que uno plantea que va a tener el resultado de las elecciones del año 2011 se modifican dramáticamente, entonces evidentemente eso puede generar un cambio en estas variables y generar una diferencia en la tasa de cambio. En esa proyección, ¿qué creemos? Nosotros creemos que el Producto Bruto, que el año pasado cayó, digamos, a 1% de un ritmo tan elevado como estaba el año 2008, 9.8, se va a recuperar, pero se va a recuperar el 2010 a 4, el 2011 a 4.3, entre 4 y 5%, ¿no? Con tasas de consumo privado que, como les digo, van a estar ligeramente por debajo de la producción, porque el empleo no va a aumentar mucho. Va a haber tasas de inversión privada positivas, pero también la tasa de inversión privada, por ejemplo, en el año 2008 creció en 25%, el 2009 cayó en 11%, asumimos que este año va a subir en 5%, el próximo año en 7%, ¿no? Ahora, para ya dedicarle los últimos 10 minutos de mi presentación a las perspectivas del sector minero, Frank Truede va a hablar con mayor autoridad de este tema. En los precios, el crecimiento que se ha dado en el 2009, ha habido una idea de que los precios actuales podrían tener un cierto componente especulativo, ¿no? O sea, que haya una cierta inversión de tipo especulativa que podía en el segundo semestre desinflarse un poco, ¿no? Entonces, yo creo que los precios promedio del año 2010 van a ser muy parecidos a los precios que están hoy, ¿no? Estos son precios que son mejores que los del año 2009.